El programa de Conrado Animalero es una producción de Naturextra, los inventores del pienso en pellets para perros y gatos, elaborado con el prensado más frío desde 1960. Naturextra, el alimento vivo en pellets que cambia la vida de tu peludo, te presenta este episodio. ¿Desde cuándo te viene a ti la afición a los animales? Porque vive para los animales. Sí, es algo un poco misterioso en mí, prácticamente desde muy temprana edad, desde mi nacimiento, podría decir, siempre sentí una grande fascinación por la naturaleza y los animales, y creo que también mi padre dejó esa semilla en mí debido a ciertas experiencias que viví con él. Recuerdo una vez, por ejemplo, que estábamos en un parque donde había unas hormigas que estaban trabajando, llevando sus cositas, y mi padre me dijo: cuidado, no las pises, no les hagas daño. ¿Para qué le vamos a hacer daño? Son también seres creados por Dios, déjalos, mira qué hermoso, aprende de las hormigas cómo trabajan, ¿verdad? Y otra experiencia que también marcó profundamente mi vida fue que una vez en unas vacaciones que hicimos con mi familia, una de las pocas porque éramos pobres, recuerdo que había dos niños en una playa con piedras en la mano, tenían arrinconado a un pingüino y estaban por apedrearlo. Y ahí fue cuando mi padre les encaró de una manera que yo me quedé asustado y le dijo: ¿qué estáis haciendo? ¿Por qué tenéis que apedrear a ese animal? ¿Qué os ha hecho ese animal? Hay que protegerlo, es una creación divina, maravillosa. ¿Por qué tenéis que matarlo? Por puro placer. Y eso a mí me marcó, ¿sabes? Pero perdona, sí. Conrado, ¿a qué edad más o menos te ocurrió esa cosa? Tendría 7, 8 años, más o menos. Y digamos que tú, desde 6 o 7 años, te enamoraste de los animales. Sí, prácticamente estas experiencias fueron marcando mi vida. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Que fueron poniendo esa semilla, ese grano de respeto, ¿no? De no divertirse como muchos de los niños que estaban en mi escuela, que se divertían maltratando animales o haciendo tonterías con los animales, o yendo con estas famosas, las llamaban allí, una onda que tiraban hacia los pajaritos para divertirse. En fin, todo eso no era lo mío y ya había empezado a decir: ¿por qué tengo que hacer esto? Quiere decir que tú ya de pequeño, antes de irte a jugar con los niños al fútbol o a cosas que hacen normal, te ibas a ver animales. Exactamente. Y te puedo asegurar que mientras mis compañeros, como tú dices, iban a jugar al fútbol, yo no he sido futbolero nunca, más bien mi pasión era estar con la naturaleza, los animales, o sea que no era lo típico mío el jugar al fútbol o tener este tipo de reuniones. Muy bien, te hago otra pregunta. Conrado, tú siendo argentino, que los argentinos son muy canibaleros, muy carnívoros, que en todas sus fiestas lo principal que hay la carne, y el otro día fui yo a comer contigo y no comiste carne. Y quiero que me expliques por qué. Bueno, es un tema un poco delicado del cual no suelo hablar, porque me gusta respetar que las personas tengan cada uno sus propias interpretaciones, su propia vida, y no me gusta interferir, no me gusta tampoco. Pero sí te puedo comentar que el tema de la carne, no solamente por un tema de amor y respeto animal, sino también por una serie de experiencias que tuve en la infancia también, a temprana edad, que marcaron mi vida y me hicieron muy escéptico, digamos, hacia la carne. ¿Pero qué fue lo que realmente tú viste que te hizo tan escéptico sobre la carne? Bueno, por ejemplo, como te dije antes, no soy de contar estas cosas, no las hablo porque tampoco quiero, no me siento correcto de poder influenciar a nadie. Es algo mío, pero muy personal. Y es que, por ejemplo, el primer trauma que tuve fue que una vez mi madre había
había traído, mi madre no era muy animalera, pero había traído gallinas y las teníamos en una terraza porque no teníamos jardín en nuestra casa, y las puso en la terraza de casa. Quizás, no me recuerdo ahora, quizás era para tener huevos o carne, no me recuerdo. Y recuerdo que me había hecho yo muy amigo de las gallinas, estaban conmigo, me metían dentro de ese gallinero, Sí. y recuerdo que había una de ellas o varias que me perseguían. Sí. Y un día, cuando regresé de la escuela, me encuentro a mi madre que tenía en la cocina una gallina totalmente pelada, ya abierta, toda preparada para meter al horno. Y cuando le pregunté, mamá, ¿y esto qué es? Dice, no, he cogido una gallina para que comamos. Y eso para mí, y justamente era una de las gallinas con la que yo me había encariñado de una manera, para mí era como se dice popularmente, no me gusta usar la palabra, pero como una mascota que se había convertido, ¿no? Muy bien. Y al ver eso fue para mí un shock tan grande, algo fue tan traumático que por supuesto no comí esa gallina, no la podía comer. Para mí era algo horrible comer esa gallina, que era mi compañerita, ¿no? Digamos que me perseguía, que estaba... Y eso ya fue para mí un trauma que estuve casi una semana traumatizado con ese tema. Pero perdona, ¿eso quiere decir que te volviste vegetariano radicalmente? No, totalmente no, porque cuando yo era pequeño, pues claro, dependía de lo que mis padres me ponían en la mesa. Y normalmente no éramos muy carnívoros en mi casa, pero 3 veces por semana seguro que se comía un chuletón, el típico chuletón que se hace en Argentina, Sí. a la plancha, ¿no? Se Sí. pone el hierro ese sobre el gas y se comía 3 veces por semana, y bueno, si yo no comía eso, pues me quedaba a medio comer. Entonces, no era realmente, pero todo eso estaba fomentando en mí una cierta aprensión al tema carne. Y a los animales. Interiormente. Exactamente. Entonces te hago una pregunta. Cuando tus amigos o familiares te invitaban a una fiesta que son típicas en Argentina, que hay asado, ¿tú cómo te sentías? Uy, ¿Comías carne o no comías? ahí el tema de la carne asada, también tengo ahí una experiencia muy traumática, que no suelo contarla, pero hoy la voy a Pero hoy contar. entre amigos... Mira, mi madre murió cuando yo tenía 13 años. Y cuando tenía 14 años fuimos con mi padre al cementerio en Buenos Aires, al cementerio a visitar la tumba de mi madre. Y yo recuerdo que mientras mi padre estaba hablando con unas personas, yo me escapé, lo dejé solo y me metí ahí por unos hangares o no sé cómo llamarlo, naves que había ahí, y me fui metiendo por unas callejuelas y me recuerdo que empecé a oler a carne asada. Eso era muy típico en Argentina. La gente ahí hacen asado, parrillada por todas partes, por cualquier cosa. Incluso Conrado, en la pausa de la comida, ¿no? te hago una pregunta. Sí. ¿Tú eras un chico muy curioso? La verdad que sí, Extrovertido. la verdad que sí. Yo, como dice, hay un refrán que dice, la curiosidad mató al gato. Y a mí también la curiosidad, fui siempre muy curioso, y esa curiosidad me llevó a que, como te estaba diciendo, me metí por esos hangares y fui mirando y olía a carne asada y digo, seguramente que están haciendo un asado. Y cuando fui llegando, me fui metiendo y había al fondo de todo del cementerio, había como un hangar donde estaba ahí el crematorio, y me di cuenta que estaban ahí metiendo cuerpos. Y yo desde un lugar escondido estaba mirando todo eso y vi como se ve que posiblemente eran cuerpos de personas que no tendrían familiares o vagabundos, no tengo idea, pero estaban metiendo allí. Y claro, ese olor a carne asada, que era casi igualito al olor de la carne asada, era de los cuerpos. De los Te cuerpos que marcó. venían. Y eso me marcó de tal manera que por muchos años en Argentina, cuando yo olía a carne asada, eso me traumatizaba, me traía a recuerdo aquellos cuerpos que metieron. Era un lugar muy parecido a los vídeos que vemos del Holocausto. Sí. Que eran esas compuertas todo de ladrillo, y esas compuertas, y los metían ahí adentro en ese fuego. Claro, no eran hornos especiales como los que existen hoy para cremar un cuerpo, que creo que no hay olor, nada, porque lo hacen a temperaturas súper altas. Vale. Pero eso sí me marcó y naturalmente me trajo muchos problemas. ¿Y socialmente tú cómo te encontrabas? Siendo argentino y no comiendo carne con tus amistades.
¿Te sentías raro? ¿O tus amigos? Bueno, la gente empezó a verme como un bicho raro, porque normalmente, y luego también te digo la verdad, yo también me sentía como bicho raro y me sentía mal porque cuando nos invitaban, la familia, era típico, hacían un asado. Cuando en el trabajo, en el empleo, pues había cualquier fiesta, Navidad, lo que sea, siempre se hacía alrededor de carne asado, de una muy buena parrillada. Pero ahí yo tenía un gran conflicto, porque en cuanto olía ese olor, hasta te digo la verdad, si tenía el estómago lleno, a veces sentía hasta sensaciones de vómito. O sea, era una experiencia que me había aislado, me había coartado la vida social que yo tenía en Argentina, porque todo estaba muy relacionado con la carne, y entonces, claro, todo eso poco a poco, indirectamente me estaba haciendo muy vegetariano, ¿verdad? No tanto por una protección, porque hay mucha gente que son vegetarianos y veganos, por un tema de respeto animal, de no apoyar esta industria masiva de animales. Pero lo mío era un poquito por ese lado, porque tampoco compartía esa industria de tener animales en esos campos de concentración, que nunca ven el sol, que comen siempre soja modificada, y todo este tipo de cosas. ¿No podría ser, Conrado, que tú te enamoraras, te encariñaras con los animales y no te gustaba que lo mataran? Por supuesto, también ese amor, ahí se juntó, como dicen, el hambre con las ganas de comer. Por un lado, estas experiencias traumáticas me marcaron de no poder comer carne. Luego tuvo otra experiencia también de un hombre que se había tirado a las vías del tren, que se suicidó, y decía, no miren, y yo como eso, otra vez, el Conrado curioso, fui, me asomé, y ahí vi todos los trozos de carne, trozos de carne igual como se ven en la carnicería. O sea que hubo muchas experiencias que me fueron marcando de tomarle esa aprensión al tema carne. Y luego, naturalmente, ese amor, ese respeto, ese cariño por los animales también me llevó a evitar de apoyar, digamos así, de apoyar esa industria que les mata, que les maltrata. Tú sabes, hoy en día, si tú miras, los animales nacen en campos de concentración. Los engordan en 4 días, con hormonas, con medicamentos. O sea, no ven nunca el sol, una vida totalmente antinatural. Pero yo tengo una curiosidad. Dime. Tú que eres un señor empresario y director de una empresa, cuando vas a comer con proveedores a un restaurante o con amigos y ellos comen carne o piden carne, ¿tú cómo te sientes? Mira, te digo la verdad, gracias a Dios lo he superado, ¿no? Lo he superado. Por eso hoy en día, casualmente el domingo pasado, invité a comer a un matrimonio amigo, estaba él sentado a mi lado, él se pidió un plato de algo de pato, con carne de pato, su esposa estaba ahí enfrente, se pidió un solomillo de ternera, que incluso cuando lo cortaba salió un montón de sangre, y no tuve ningún problema. ¿Y no te pasa? No tuve, gracias a Dios lo he superado. Eso sí, yo no comparto el comer carne. Me pedí, no sé, una ensalada, una tortilla, hay miles de cosas que puedes pedir. Pero en realidad ya no tengo ese problema. No es tu mundo la carne. No, y no es mi mundo, pero no tengo ningún problema de compartir mi vida, porque lo que busco y lo que creo que es más importante, por encima de la comida, es el que los seres humanos nos encontremos y podamos compartir aquellos puntos que nos unen y no los puntos que nos desunen. Bueno. O sea, el amor tiene que estar por encima de la carne y de mis ideologías, y ya sea política, de comida, de fútbol, de lo que sea. Yo creo que tenemos que vencer ese tipo de cosas que lo que traen son solamente enemistades, malos entendidos y mal rollo entre las personas. Bueno, pero yo te hago otra pregunta. Dime. Yo un día, por ejemplo, yo que soy un gran amigo tuyo, te invito con todo el cariño a mi casa a comer. Y yo, sin saber que tú eres vegetariano, hago un asado y con todo el amor del mundo, tú vienes. ¿Tú qué harías cuando llegas a mi casa?
Me haces una muy, pero muy buena pregunta, de verdad. Mira, en ese caso, yo hablé recién que el amor tiene que estar por encima de todas nuestras ideas, costumbres. Siempre, Conrado, pensando que yo no sabía que tú eras vegetariano. No, claro. Es que me ha ocurrido muchas veces, ¿no? De gente que me invitó con mucho cariño, con mucho honor. Para ellos era un honor el invitarme. Sí. Y estuvieron trabajando, fueron a comprar la carne, la prepararon, lo hicieron todo con un montón de cariño y de amor. Y entonces, en esos casos, levanto mis ojos al cielo y digo, Señor, dame tú las fuerzas y como. Y como la carne. Por eso, a lo mejor en un año he comido 1 o 2 veces carne. Pero es en esas situaciones de gente que no les puedo defraudar. No quiero defraudar a la persona. Porque hay gente que de verdad lo ha hecho con tanto amor. Imagínate que yo le digo a esta persona que estuvo trabajando, comprando la mejor carne, todo que me ha hecho ahí, la pechuga de pollo, con lo que mucho sea. amor. Y yo le digo, lo siento mucho, pero yo no como carne. Yo soy especial. Muy bien. No, eso no lo veo correcto. Vale. No quiero defraudar a nadie. Muy el amor está por encima. Y porque coma carne una vez no pasa nada. Vale. Ahora te hago una pregunta. Dime. Relacionada sobre la carne. A ver. Si en Navidad, que son fechas tan sonadas para todo el mundo, sí, y tú has invitado amigos y algunos tú sabes que comen carne, sí, ¿tú serías capaz de ir a una carnicería y comprar carne para esa fecha? Sí, también es una muy buena pregunta, porque eso también lo hemos vivido muchas veces. Cuando yo tengo, por ejemplo, he invitado a gente y sé que comen carne, pues a lo mejor les hacemos algo de carne de comer. Yo no la como, pero a ellos sí se la hacemos, ¿no? O sea, se la cocinamos. Por ejemplo, mi esposa, cuando a veces viene alguien a mi casa a echarme una mano con el jardín, a trabajar, lo que sea, pues compra jamón, ¿me comprendes? Porque a esa persona le gusta y nosotros queremos respetar, ¿no? ¿Me entiendes? Eso sí, yo a la gente siempre le digo, mira, si comiéramos carne hoy en día como comían nuestros tatarabuelos, que era una carne de animales crecidos en tu propia granja, sin porquerías de medicamentos, sin hormonas, sin diclofenaco, sin antibióticos, en fin, sería una carne que dentro de lo que cabe te diría, te apoyo que comas carne, no te digo todos los días, pero 1 vez o 2 veces a la semana no habría problema. Pero te digo una cosa, incluso hoy en día, porque yo investigo mucho y sé muy bien lo que hay detrás de la carne hoy en día, me refiero a medicamentos, torturas de los animales llenos de adrenalina, hormonas de crecimiento, o sea, hay un cóctel químico en esa carne, le agregan agua con sodio, o sea, yo estoy muy informado de todo eso, porque es un tema que me apasiona. ¿Me quieres decir tú a mí que tú estás en contra de la carne industrializada, engordada rápidamente? Aunque yo no fuera vegetariano, te digo la verdad, si yo no hubiese tenido estas experiencias traumáticas, igualmente hoy me privaría de comer la carne industrial o la carne que viene de estos campos de concentración, como decía antes, de animales que no han visto el sol. Un animal que no ve el sol es un animal que en su carne no desarrolla, por ejemplo, el omega 3, tan importante. Las gallinas, tremendo. Yo he hecho unas investigaciones sobre el tema de las gallinas. Es el animal más maltratado que hay. No han visto el sol, son máquinas de producir huevos. Les meten unos piensos que van caminando en unos galpones oscuras o los tienen día y noche con la luz encendida para que coman y echen una pechuga así hermosa. Pero esa pechuga, si tú ves, si haces un análisis del porcentaje de proteína que tiene una pechuga de esos pollos, de esos criaderos masivos, y el porcentaje de proteína que tiene una pechuga de un pollo que una persona ha criado en su jardín, en su huerto, al aire libre, comiendo bichitos, comiendo gusanos, picoteando de todo, no tiene punto de comparación. Pero Conrado, estamos muy mal alimentados hoy. Tenemos muchas deficiencias. Yo tengo una duda. Dime. Y te la tengo que hacer la pregunta. Sí, dime. Tú vendes pienso para animales que tienen carne. Exacto. Y es industrializado. Exacto. ¿Tú de qué lado estás? Ese es un tema que tengo que ser sincero.
es un tema que me toca y me tocó siempre el corazón, ¿no? Porque si fuera por mí, yo quisiera que todos los perros fuesen vegetarianos y los gatos también que fueran vegetarianos, pero lo sé, que es algo que voy contra la naturaleza. Y me duele porque yo quisiera que fueran. De hecho, yo mismo he hecho un pienso, se llama Naturextra Veggie, es un pienso vegetariano, que para mí, te digo la verdad, como yo lo he ideado, he estudiado, he consultado nutricionistas, o sea, una pasada lo que he hecho, un estudio brutal, para sacar el mejor, pero no por mejor, el mejor pienso para que los animales estén en perfectas condiciones a pesar de tener un pienso vegetariano. O sea, hecho a conciencia, no pensando cuánto me deja de ganancia, no, eso viene por consecuencia, pero es el mejor pienso en el mercado vegetariano. Por eso lo hice con esa ilusión. La verdad que no funciona porque no se vende tanto, porque la gente es consciente de que el perro, y sobre todo los felinos, los gatos, son carnívoros al 100% casi, los felinos, ¿no? Entonces, pero ahí sí que yo te puedo decir, tengo un gran dilema en el alma de mi vida. Sí, de que yo estoy vendiendo un producto que para poder venderlo obliga a sacrificar a miles o millones de gallinas, de animales, y eso quieras que no, me duele. Y a veces hasta te voy a confesar algo, a veces hasta llego a decir, me voy a quitar de esta, voy a quitar de esto porque, no sé, no cuadra mucho con mi filosofía, aunque comprendo que les tengo que dar carne, ¿no? Conrado, la entrevista es preciosa, pero hay un problema, que se nos está agotando el tiempo. Ahora te voy a pedir una pregunta especial. Sí. Por una perra tuya. Sí. Lara. Lara. Quiero saber qué significa Lara, porque yo lo he leído en tu... Lara fue una perra que justamente cuando yo vine a España de Alemania en el año 2002 y vivía en una casita abandonada, aislada en las montañas de Parcén, provincia de Alicante. Y entonces me puse a buscar un perro en las protectoras para tener compañía, porque sentía una grande soledad. Venía de Alemania, me había divorciado, estaba totalmente solo, y entonces encontré a esta perra. Pero esta perrita, un pastor alemán, tenía diarreas crónicas, problemas. Bueno, es una historia bastante larga. Quizás en otra entrevista te la puedo contar entera la historia, porque es preciosa. Y a raíz de esta perrita que tenía estas enfermedades, estuve yendo a veterinarios, me hacían probar toda clase de piensos, probaba una cosa, probaba otra. Al cabo de una semana volví a recaer y gastándome un dinero que no tenía, porque estaba bueno, con una mano atrás y otra adelante. Pero tenías mucho amor. Le había cogido un cariño a esa perra brutal, ¿no? Y entonces tenía 3 añitos cuando la cogí. Y entonces, en un viaje que me salió a Alemania, a un centro de psicología del cual yo estaba representando en España, me la llevé. Y cuando me la llevé, bueno, fue un viaje, pues tendríamos que hablar en otra entrevista, un viaje horrible porque me iba vomitando, diarreas adentro del coche, bueno, las pasé canutas, como se dice. Pero recuerdo que estando en Alemania, en la ciudad de Wuppertal, le pregunté a una tienda de animales, oigan, yo vivo en España, tengo esta perrita que he adoptado hace muy poco tiempo, constantemente con diarreas, con problemas, pruebo todos los piensos, cuando no es uno es el otro, pero al final recae, veterinario, gastar dinero que no tengo, bla, bla, bla. Y me dijo, ¿ha probado usted este pienso? El único pienso que está elaborado y prensado en frío, hecho en pellets en vez de croquetas. Y yo, ni papa idea, no entendía nada, que pellets, que croquetas, yo de eso del mundo del perro entendía poco y nada. Y entonces digo, mire, he probado tantos piensos, que pruebe uno más, no pasa nada. Y entonces me dio una bolsita de 5 kilos, se la empecé a dar, y de repente, una cosa que yo no me lo podía creer, Lara deja de tener diarreas. Pero yo, como era tan incrédulo, y había probado tantos piensos, que dije, espérate, Conrado, que pasará una semana, pasarán 2, y a la tercera te hace la diarrea. Y no. Y entonces, ¿qué ocurre? Lo digo así en 2 palabras. De regreso a España, miro la dirección,
de la bolsa del pienso, digo, mira, donde está la empresa, me queda casi de paso regresando a España. A España. Me paso por ahí, hablo con el dueño y le digo, mire, vengo aquí porque su pienso ha sido un milagro para mi querida Lara. Y entonces le digo, ¿me podría usted mandar todos los meses una bolsa de 20 kilos a mi casa en Alicante? Y el hombre me dijo, ¿sabes una cosa? ¿Por qué no te haces representante mío Muy bien. en España? Vale. Y yo cuando me dijo eso dije, uy, yo representante de vender piensos. Primero de todo, yo no soy empresario. No tengo el corazón de empresario. Bueno. De matemáticas y de calculaciones y de cosas no tengo ni idea. De eso, Conrado, hablaremos otro día, perdona. Sí, vale, perfecto. Se nos va el tiempo. Sí, pero que es una historia muy interesante, Sí. porque así nace Naturextra en España y el primer pienso en España elaborado en frío en Pérez. Ya hablaremos del Claro. tema comercial, industrial, de empresario. Pero será una se- buena entrevista. Hoy se trata solamente, quiero saber ya por último, y nos despedimos, ¿por qué te llama Conrado el Animalero? Me llaman Conrado Animalero por eso, porque tengo esa fascinación, ese cariño, ese respeto por los animales. Y para concluir, te digo, hablando de Lara, Lara también marcó mucho mi Te vida influyó desde el mucho. punto de vista emocional, espiritual y económico, Bueno. porque también ella me llevó a descubriendo este pienso. Gracias a me llevó, gracias a Lara, a crear esta tremenda empresa que tenemos hoy, que para mí, más que ganancias, dinero, es un producto que está trayendo tanta salud a miles de perros en España. Todavía sigue en tu alma el corazón de Lara, Por supuesto. porque yo he visto en tu empresa Sí. eh, Es que Lara fue la el fundadora. alma de la, Sí, el alma de la el empresa. alma de la empresa. Es que si no hubiera sido por Lara, yo no hubiese conocido este producto, este pienso, que pude traerlo a España. Y si no hubiera conocido a Lara, no hubiera comprendido el amor y la comunicación que puede tener un ser humano con un perro. Muy bien. De verdad, Vamos a dejar... me tocó mi vida y me cambió mi vida. Te veo que te estás poniendo un Me cambió poco mi vida. triste. Vamos a dejarlo para otro próximo entrevista, cuando yo te vea. Muy bien. Me voy a despedir de mi amigo Conrado porque me ha gustado mucho hablar con él. Así que, Conrado, dame un abrazo con mucho amor y ya nos veremos en otro momento. Así es, así es. Venga. ¿Vale? Gracias. Gracias. Me encanta. El objetivo principal de estos programas es descubrir si con el trato, estilo de vida y la alimentación que le estás dando a tu compañero de cuatro patas, lo estás beneficiando o lo estás perjudicando sin saberlo. Es obvio que no quieres cometer errores con tu amigo peludo ni llevarte sorpresas desagradables. Todos queremos evitar lo evitable y comprender mejor cómo ayudar a nuestros queridos compis de cuatro patas a que gocen de salud, bienestar y larga vida a nuestro lado. Para más información, llámanos al 685-838-910 o visita naturextra.com. Te envío un abrazo animalero y hasta el próximo programa.